lo mejor está con nosotros el Gocho de WhatsApp. Gocho, ¿cómo me le va? Bienvenido al programa. Hoy es jueves 6 del 2024, junio 6. Ajá. Estamos 0606. 0606. Adelante, Gocho. Señor Giovanni, saludos a don Alberto y saludos a don Jorge. Buenas tardes, Gocho, ¿cómo le va? Gocho, bienvenido. No, eso yo estoy. Ya. Adelante. Bueno, yo creo que hoy lo interesante para la civilización occidental es que se cumplen 80 años del desembarco en Normandía. Muy importante. Cuando los aliados o la civilización occidental tomó la decisión clara de parar la locura que significaba el régimen del Eje, que lo dirigían la rata de Adolfo el Capado y el otro, el Duce, en Italia, y la rata del emperador Hirohito a través del primer ministro Toyo. Y entonces la civilización occidental dijo, ya va, no podemos permitir de que estos tipos nos pongan a todos a hablar alemán porque nos van a cambiar la vida. Y un día como hoy, el comandante aliado supremo, el señor Dwight D. Eisenhower, general de 5 estrellas, de 54 años, porque una cosa es decirlo, pero estamos hablando que ese tipo tenía 3 años menos que yo, cuando fue el jefe de la invasión de los aliados, le paró el macho a los tipos y le lanzó una cabeza de playa en Normandía, y de ahí en adelante todo es historia. Las gráficas del día de hoy es ver aquel montón de viejitos mayores de 100 años que participaron en aquel evento que cambió la humanidad, y los señores muy humildemente fueron a ver a sus hermanos caídos que están en los cementerios en Normandía, tanto los ingleses, canadienses, franceses y americanos. Esa es para mí lo importante al día de hoy, porque 80 años después nos vemos de nuevo en la misma locura, que es que tenemos a un cretino infeliz en Rusia que pretende seguir asesinando al pueblo ucraniano, independientemente de las condiciones políticas de los ucranianos, que son de uñitas largas, ¿ok? Y todas las críticas que usted cree que se las acepto, pero ir a asesinar a más de 350.000 ucranianos por el forro de sus esféricas es inaceptable. Lo otro también que hay que recordar es que un día como ayer se celebra la liberación de Jerusalén, cuando se produce el primer día de la guerra de los 6 días en Israel, que fue a partir del 5 de junio de 1967. Y eso es otro día importante para celebrar, porque luego de que la ciudad de Jerusalén haya quedado en manos de los jordanos desde la guerra de independencia, de allí en adelante no quisieron ganarse el puesto, y el pueblo israelí retomó la ciudad de Jerusalén un día como ayer, y al día de hoy es la capital del Estado de Israel, y no lo van a sacar. Jamás. ¿Y por qué es importante lo que está sucediendo en Israel hoy? Porque cuando vemos la apuesta de la izquierda mundial, que está abrazada a los árabes musulmanes trogloditas salafistas, que la apuesta de ellos es que el que no es musulmán hay que matarlo, incluyéndome a mí, que soy cristiano. Entonces, cuando uno ve que los israelíes están haciendo una lucha por mí, lo menos que podemos hacer es darle la voz de apoyo, y que a todas esas pecuecas de Hamas que lo vuelen, porque ningún bicho de esos merece respirar el mismo aire que ustedes y yo respiramos, porque ya se les ha dado demasiado chance. ¿Y qué es lo que han hecho? Miles de millones de dólares que le han dado de apoyo a la Franja de Gaza, que al día de hoy tendría que ser más hermoso que Montecarlo, lo que es un chiquero de asesinos y un reventadero de túneles para solamente producir mal.
Esas son para mí, no sé, las dos noticias más importantes. Ese es tu abreboca, Gocho. Ese, el abreboca. Del problema venezolano podemos hablar después. Ya, un momentico, frenazo ahí, Gocho. Giovanni, a ver un poquito con hijo de Putin, ¿qué es lo que tú puedes decirme del hijo de Putin? A ver. Bueno, yo coincido con lo que dice el Gocho, que definitivamente Putin se lanzó una movida, digamos, que me parece muy infeliz. Primero, hay que recordar una cosa: Putin tiene un proyecto que es reconstruir un modelo parecido a lo que era la Unión Soviética. Él está claro que Rusia con 2.1 trillones de dólares de Producto Interno Bruto no puede sentarse a la silla de los grandes, y está tratando de recuperar la opción de sentarse en esa silla, aunque tenga los instrumentos internacionales heredados por la Unión Soviética. Definitivamente hoy el mundo se mueve por fuerza económica y él no está dentro de ese esquema. Consideremos que él tiene un Producto Interno Bruto parecido al de Italia, 2.15 trillones de dólares. Evidentemente, por el tema europeo, él se lanzó esa invasión de una manera unilateral, sin motivo, aunque digamos tenía un reclamo que podía, digamos, justificarse de una cierta manera, pero él lo tomó como excusa para ampliar sus fronteras. Ucrania, inclusive yo no sabía que era tan importante a nivel de commodity y sobre todo a nivel de tecnología. Sí, Ucrania es suplidor de la parte tecnológica, por ejemplo, del sector automotriz. BMW, Mercedes utilizan componentes que vienen de Ucrania. De hecho, se vio cuando explotó, digamos, la guerra, como hubo esa fase o esa interfase de deficiencia en la línea de partes. Entonces, claro, ese es un poco lo que está pasando con Putin. Definitivamente yo considero que tanto Europa como Estados Unidos han asumido la postura correcta de sustentar a Ucrania, porque definitivamente eran dos países que estaban desequilibrados, y como dice justamente el primer ministro italiano Giorgia Meloni, dice: para buscar la paz primero hay que equilibrar las fuerzas, porque si una parte está ganando no tiene por qué sentarse absolutamente a negociar. Y hoy ya inclusive dentro de los rusos se está empezando a hablar de un modelo de paz. ¿Por qué? Porque definitivamente no logró, como diría el difunto, no lograron los objetivos. Tienen 2 años, tienen 2 años y pico peleando, y lo que han avanzado son 15 metros. Pero una cosa que es importante, ¿no? Putin acá declaró anteayer, diciendo de que si NATO, el grupo NATO del europeo, la OTAN, utiliza armas en cualquier momento, facilita esas armas a Ucrania y llegan a Rusia, que ellos hay una retaliación en contra del West. Yo lo entiendo, y él obviamente, sí, eso es su trabajo, amenazar y amenazar y amenazar, claro. Pero el problema de las armas nucleares es que es un arma de doble filo. Sí, si tú utilizas un arma nuclear, primero, dependiendo de dónde la explote, no sabe el efecto colateral si va para tu tierra. Sí, depende de los vientos. Depende de los vientos, depende de muchas cosas. Y segundo, los demás no son muchos y van a reaccionar. Ellos dicen que tienen 8.000 cabezas nucleares. Creo que tendrán 200 activas. Sí, activas. Está bien. Okay. Eso es un año importante al mundo, ¿no? Lo que quiero decir es que, valga la redundancia, pero al revés, los rusos también juegan. Claro. No, sin duda. Entiende. Entonces, pero en este caso son los americanos y son los europeos. Ya vimos la postura de Macron, que creo que es una postura bastante agresiva, que está decidido, digamos, a enfrentar lo que haya que enfrentar. Y dijo que iba a meter botas francesas dentro de Ucrania para ayudar a la guerra. Ya dentro de Europa, que habían tirado un frenazo, ya están empezando a acariciar la idea que eso pudiese ser una opción. Definitivamente los ucranianos han demostrado, yo me quito el sombrero porque han demostrado
una fortaleza inesperada. Sí. No obstante, digamos, obviamente que fueron ayudados desde el punto de vista de insumos. De todo. Pero la fuerza, el físico, lo impresionante. Y la verdad que competir, hay 550,000 muertos, bajas rusas. Eso quería yo que... Y entonces, digamos que eso no justifica, porque además, ¿por qué no justifica eso? Porque a Putin se le dio la opción de entrar inclusive a Europa. Berlusconi lo propuso para que Rusia se incorporara a Europa. Y él, en cambio, sigue viendo como enemigo a Europa, porque él quiere predominar, él tiene un complejo zarista en su cabeza. Bueno, soviético. Sí, obviamente, pero eso viene del nacionalismo ruso, que ellos se sienten que son una gran potencia y que se lo metan en la cabeza. Ya no lo son. Sí. Y no lo son y lo van a hacer. Yo dejo una pregunta en el... ¿Y quién viene después de Putin en Rusia? El que lo manda a matar. El que lo manda a matar. Mira, yo creo que de aquí a las elecciones de noviembre de Estados Unidos, cualquier cosa puede pasar. Pero tú acabas de decir, si lo acaban de reelegir. Bueno, está bien. Era el único candidato. Exacto, claro. Maduro aplaudiendo. Lo que pasa es que yo no sé. Maduro se quería postular y no lo dejaron. Sí, yo sé. No, bueno, definitivamente no es un régimen democrático. Eso lo tenemos claro, no hace falta decirlo, pues, evidentemente. Pero digamos que sí coincido con el Gocho que definitivamente le tienen que dar con todo, no por el bien de Ucrania, sino por el bien del mundo, porque primero no se puede violar el Estado de Derecho. Ahora otras personas me dirían, bueno, pero entonces uno está de acuerdo con que a castigar a Putin porque violó el Estado de Derecho internacional, pero entonces no estamos de acuerdo a castigar a Israel porque según algunos ha violado el Estado de Derecho. Bueno, Israel fue atacado. Eso. O sea, y Ucrania también. Un ataque terrorista. Y Ucrania también. Y Ucrania también. Y son países que tienen derecho a defenderse. Claro. Evidentemente, en las guerras, lamentablemente, los daños colaterales pueden ser menores o mayores. El daño que le hicieron a Israel fue sumamente grave. Sí. Yo quiero dejar un dato. Yo normalmente no utilizo este tipo de frases porque son un poco amarillistas, pero ese es un hecho completo. La rehén que recuperaron israelí tenía 67 tipos diferentes de espermatozoides de ADN. Okay. Entonces quisiera entonces señores, cuando uno dice no, que los israelíes, bueno, hay que ponerse en esa bota. Un país que no sepa hacer respetar a sus ciudadanos no es un país digamos que tiene el poder de hacerlo. Perdóneme ser tan malo, pero tenía como 2 ADN menos que Stormy Daniels. Usted sabe quién es Stormy Daniels. Mira, pero claro, todo el mundo sabe quién fue. Bueno, ya lo sabe. Menos mal que en el D-Day, que fue hoy, que lo dijo el Gocho, que se celebraron en los 80 años allá en Normandía, del comienzo del ataque, no se cayó el viejito dormilón. Gracias a Dios. Claro. Pues esa ha sido otra pena. Me quiero disculpar con los radio oyentes por eso que dije, pero es que no es que disculpar, es que quiero que ustedes noten que esta pobre rehén, esta mujer está destruida. Entiéndeme que para recuperar una persona que está completamente psicológicamente, físicamente abusada, esto es terrible. Han destruido una familia, han destruido a ella, el futuro, toda su forma. Esta mujer todavía tiene la fuerza de declarar, ¿ok? Bueno, pero entonces esta mujer fue por una tragedia, ¿ok? Y entonces por el otro lado, porque estoy contra el asunto de la pornostar, la Stormy Daniels. Sí, pues ella lo hace por... No, es que estoy diciendo por qué. Porque para que ustedes vean la falta de moralidad de un partido demócrata que está tratando de hacer una cuestión moral contra Trump, y quién es la lideresa del movimiento, la cruzada moral contra Trump, una pornostar. Eso no puede ocurrir nada más a los demócratas, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Nos pusieron el flag ahí el 4 de julio. Sí, Juana de Arco. Yo no mezclaría las dos cosas. No, estoy solamente diciendo, te estoy diciendo cómo cambian las cosas. Señor, pero yo creo que el enfoque que plantea don Alberto es: mientras las ratas de Hamas masacraron a más de 2.000 israelíes, forzaron una guerra contra sus propios ciudadanos. Correcto. Porque el contraataque les venía. Tercero,
todo el mundo está hablando de los excesos de los israelíes de acuerdo a las declaraciones de la Autoridad de Salud de Gaza, que no es otra cosa que la oficina de propaganda de Hamas. Exacto. Entonces no es posible que nos pongamos a repetir los argumentos de estos asesinos que todos los días dicen que matan 50,000 niños, 40,000 mujeres, 300,000 rehenes palestinos. Pura paja. Pura paja. Claro, a eso me refería. Está suficientemente documentado que el abastecimiento de Gaza viene de Israel y comida no les ha faltado. ¿Ok? Y además de eso, donde detectan que hay blancos de oportunidad, los llaman por teléfono, les mandan papelitos, les mandan aviones, les mandan parlantes para decirles vuélense de aquí porque aquí están los malos. Y después es que los bombardean. Y con todo y eso, entonces nosotros vamos a repetir los datos de la Secretaría de Propaganda de Hamas. No pudimos caer en eso. Eso es correcto. Punto 1. Y punto 2, que sean unos inmorales que escogieron a una señora triple X Ahí va. para destrozarle la vida por un asiento contable al candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Pero esos mismos sinvergüenzas son los que pretenden que el pueblo de Israel se le rinda a la rata de Hamas. Es inaudito. Se lo agradezco, Gocho. A eso quería Así es, llegar. eso es lo que Fantástico. decía. A eso me refiero yo. Pero voy más allá. Entonces, ¿qué es lo interesante al día de hoy? Occidente no puede permitir que unos sinvergüenzas asesinos como son el régimen totalitario chino y el régimen de un asesino como el malandro Vladimir, que tiene en su país no es más que una gran bomba de abastecimiento de gasolina llena de cohetes nucleares porque no producen nada. La economía rusa es igual que la economía mexicana pero con bombas nucleares, eso no son nada. Entonces no es posible que nosotros le demos tanta validez a ese asesino, y eso es lo que tenemos que repetir hasta rabiar, sobre todo porque ese gusano es responsable de la destrucción de nuestro país, la destrucción de la industria petrolera, la destrucción de PDVSA como corporación se hizo para que el cupo nuestro lo agarrara Rosneft y todas las compañías rusas, Gazprom, etcétera. Entonces este maldito infeliz, a través de los barbudos cubanos, nos destruyeron el país para ellos seguir haciendo negocio. Pues ¿sabe qué? Que le den balas a los malditos rusos porque no la deben, porque la destrucción de nuestro país pasó por la mano de esos gusanos. Así que si toda Europa tiene que ir a bombardearlos, que los bombardeen y que le den balas hasta Moscú, porque bastante destrucción que esos gusanos han causado sobre Venezuela, y si nosotros no tenemos la capacidad de vengarnos, porque esto es venganza, que no hay justicia, porque si estos malditos nos destruyeron la vida, vamos contra ellos, que lo hagan los europeos y que lo hagan los americanos, pero los venezolanos no podemos salir de pajuros a pretender decir, ay no, tú sabes, juntos como hermanos, no señor. Soberanos de la libertad, Gocho. Nosotros tenemos unos tipos que nos la deben y nos la tenemos que cobrar. Así y si mismo. la dirigencia de la oposición venezolana no tiene los pantalones largos para entender qué es lo que necesita Venezuela, pues no se lo merece. Pero voy más allá. Estamos apenas a menos de 50 y pico de días para el 28 de julio. Y al día de hoy todavía no hay un argumento político. Pero no te me vayas de Europa, Gocho. No te me vayas de Europa. Recordémosles a todos. Perdón, Gocho. Déjame terminar el punto. Déjame terminar el punto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos permitir que en Venezuela lleguemos a una elección sin un argumento claro. ¿Por qué? Vean lo que están haciendo los europeos. Los europeos el fin de semana tienen elección del Parlamento Europeo. Y todo venezolano que esté registrado
para votar en Francia, Lituania, Estonia, Letonia, España, Portugal. Todos tienen que ir a votar en contra de la vieja bruja von der Leyen, que es la del partido del PP alemán y el PP europeo, y en contra de la rata socialista, porque eso han sido los grandes sinvergüenzas del chavismo venezolano. Ese es el punto. Buenísimo, Gocho. Bueno, no, eso era lo que yo quería decir, que en Europa, no te me vayas de Europa, no sabía que ibas a conseguir otra. Claro, pero el 9 de junio, este domingo, hay elecciones europeas. Míralo ahí. Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. Señor Giovanni, ¿cómo está la Meloni? Usted era europeo, ahora es americano. Pero ¿cómo está la Meloni? A ver. Está muy bien. Muy bien. Está muy bien porque el partido de la Meloni, por lo menos en el caso italiano, para las elecciones europeas se presenta con un pronóstico de entre 27 y 29%, que es el pronóstico más alto del partido que tiene mayor posibilidad de, digamos, de colocar diputados. Sobre todo, Europa está frente a un dilema, frente a un sistema federativo o un sistema confederado. Entonces, si gana, digamos, el centro derecha a nivel europeo, lo que se va a consolidar es un sistema confederado que sería el sistema originario de Europa, que es parecido al sistema americano, y eso es lo que me gusta. Es decir, gobierno federal se ocupa de las cosas macro para dejarle a los estados las cosas particulares. Entonces, eso es lo que, digamos, el planteamiento del centro derecha europeo, que dicen que no se tiene que ocupar Europa de lo que mejor se pueden ocupar los países, y se tiene que ocupar Europa de lo que son las grandes estrategias y de lo que son la defensa, un sistema de cancillería unitario para poder tener la fuerza necesaria. Es decir, un gran cascarón con dentro las especialidades europeas que son diferentes entre ellas. Claro. Los franceses son franceses, los españoles son españoles, los italianos son italianos, y está muy bien, pero todo para que sea para poderse sentar en la silla necesitan sentarse con un solo fundillo, y el fundillo tiene que ser suficientemente robusto. Ojalá pudiéramos decir lo mismo nosotros aquí los americanos, que somos 50, más de 50 estados, y así empezó los Estados Unidos de América. Claro. ¿Ok? El nombre cada lo dice. estado, los Estados Unidos. La Unión Europea eran muchos países, son muchos países, pero aquí, no sé, a nivel federal creo que están poniendo Bueno, aquí están tratando de hacer un solo partido. O sea, no, está bien, pero digamos, el sistema, la Constitución americana, así lo prevé y así está diseñado. Se ha hecho gringo, el Bueno, que es así, tiene razón. Adelante. Ahora, las elecciones europeas ahorita, que son este fin de semana, creo que el único país que tiene una decisión importante es España. Todos los demás están como que bien avanzados en el tema. Y la gente está buscando que el grupo que pertenece al Vice Pérez, que es en España, que se llama, creo que es la Ardilla, le dicen el grupo. Está subiendo como la espuma. No, como la espuma. ¿Qué? Se acabó la Gracias, Gocho. Ese es el partido. El Gocho está afilado hoy. Está duro, está muy bien ubicado, y el tipo parece que va a llegar a lo mejor a tener algún escaño dentro del Parlamento Europeo. Muy bien. Oye, Giovanni, te quiero hacer un cumplido. Estudiaste, ¿eh? Para el examen. Mira cómo está ducho de la Constitución. Señores, estudiaste. Bien, pasó su pueblo. Europeo anymore, americano. Brooklyn. Americano, Miami. Hablando de Brooklyn, obviamente el presidente Trump anda en un gran receso. Ha estado en varios rallies y ha estado en varias campañas. Hábleme a alguien. Acaba de terminar un rally ahorita. Ya vamos a dar al más favoritismo del Catire, el Gocho. Dígame, Gocho, ¿qué hablas de mi Catire? A ver, la campaña del Catire hoy tenía un evento de una agrupación que se llama Turning Point USA. Así es. Sí. Y dirige el señor Charlie Kirk. Sí. Okay. Ahora, ¿qué es lo interesante de esa reunión? Que este señor tiene la capacidad de convocar mucho voto joven. Esto
estudiantes universitarios para ir a caerse a piñazo. Pero después de salir de Arizona, el catire va para la cena que levantaron Elon Musk y otro poco de limpios que tienen que salir a hacer una colecta para comprar una cajeta de Ximú para poder sacar petróleo. Y el puesto es a $300,000 la silla, $500,000 en pareja, Sí, para recoger libre. Yo dejo a la mujer en la casa. Lo interesante era eso, porque donde quiera que vaya el catire pueden haber cenas de ricos para llenar gente, pero que queda en San Francisco, Sí, que es señor. la mata de los infelices Territorio Apache, en serio. progresista tecnológico, eso sí es sustantivo. Muy bueno, Y muy por bueno. supuesto, pero además que el catire no quería hacerle mucha boya porque evidentemente que la celebración del 80 aniversario del desembarco en Normandía mata todo. Sí. Entonces, como el hombre es respetuoso de los veteranos, no le hizo tanta bulla, y fíjense que del evento de Charlie Kirk lo veremos después, y de la cena lo veremos después. Sin duda. Pero lo otro que no deja de ser interesante es que las encuestas que siguen publicando Exacto. es que en los 7 estados péndulos el catire lo lleva cocido en 6 de 7. Mira, Ahí va Gocho, Giovanni. te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el jefe de campaña de Donald Trump? Yo creo que el jefe de campaña de Donald Trump es Donald Trump. El jefe de campaña de Donald Trump es el Partido Demócrata. Ah, bueno. Porque lo están eligiendo, claro. Así mismo. Esos son los mejores promotores. Con todas las tortas que han puesto, Sí. ha subido en las encuestas. Bueno, perdóname, como dijo Piers Morgan, el hombre, Trump le tiene que mandar un ramo de flores a Alvin Bragg, porque él fue en Nueva York el que fue capaz de nombrar a Trump presidente. Alvin Bragg es el prosecutor, Sí, el el prosecutor. fiscal de Nueva El fiscal York. de Nueva York. O sea, lo que hizo fue, impresionante. Una visa Los números. para un sueño. Los números. Acuérdense que en política había un sabio venezolano que era el doctor Luis Alberto Machado. Y en vida una vez le escuché decir varias veces que en política, a diferencia del fútbol, no gana el que hace más goles, sino que pierde el que se mete más autogoles. Ese es correcto. Y yo creo que los demócratas están de autogol en autogol. Sí. Sobre todo que la insistencia de tener a este viejo corrupto, perdido y sinvergüenza, que hoy en la prensa lo único que hacían decir era que el carajo se había tirado un peo y había empañado los interiores en Normandía, y que después intentó sentarse en una silla invisible, y era vergüenza y todo el mundo viendo al tipo y diciendo: ay, qué pena con él, señor, qué pena con él, señor. El señor Emanuel Maricrón andaba como loco de ver cómo hacía para taparle las tortas de este viejo cretino. De verdad que hoy era un día de vergüenza para los Estados Unidos. Menos mal que estaban los veteranos de guerra, que eso merecían todo. Pero por la representación oficial, no, válgame Dios, qué pena. Que Dios nos agarre confesado, como dice. Quería por ahí. comentar sobre los números. Los números son buenos para Trump en este momento. Arizona también se reveló. Sí, otra vez. Arizona aparentemente 50. logró recobrar una parte importante, sin embargo todavía es un estado que no está totalmente consolidado republicano otra vez, sino que tiene un margen relativamente pequeño. Donald Trump tiene que arreglar el tema de John McCain. Sí. Eso sí fue un error político de Donald Trump. Perdóname, porque era realeza, quiero que la gente Sí, entienda. O sea, John McCain era Un Arizona. militar, además, claro. McCain es, Veterano de Arizona. Veterano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo lo conocí casualmente en un teatro en Inglaterra. Pero era un señor que obviamente tenía diferencias con Donald Trump, pero él lo atacó de una manera tan ofensiva que lo que hizo lo que están haciendo los demócratas con él, es decir, causar el efecto contrario. Y perder Arizona, o sea, los republicanos, perder Arizona, de verdad era casi imposible. Eso es tan cierto que los demócratas, para ganar la gobernación de Arizona, tuvieron que conseguir un candidato demócrata con perfil republicano.
Sí. Mira, hablando de eso. Aló. La Meloni. Dile, Donald. Si es para mí, dile que no estoy. Okay. Señores, estamos muy cerca de caramba, otra vez. de la sentencia. Ajá. Ok. Sí. El día de la sentencia y de la convención republicana. Sí. ¿Quién me opina de eso? 11 de Gocho, julio, no, 11 de opíname julio tú. es la sentencia. No, pero yo quiero ir al y Gocho. 15 de Gocho, julio de la... el 11 de julio. A ver. Es muy sencillo. A ver. Si usted es lo suficientemente pragmático Ay, Dios. para entender la política americana, tiene que dar por hecho que el juez colombiano Merchan va a meter preso al Catire 4 días antes de la convención. Es verdad. Y si eso es una realidad, hay que preocuparse para ver la designación del candidato por Zoom. Esa es la verdad. Cualquier otra cosa es ganancia, pero al día de hoy el que no crea que esa rata lo va a meter preso no se entera. Mira, yo no creo, Gocho, que la plataforma de Zoom alcance para esta vaina. Tenemos que agarrar y hablar con Elon Musk o con el X para que haga... Pero eso es misceláneo. Pero si cometen el autogol, Sí. porque este juez rata, que su hija recogió más de $100 millones para la campaña de Adam Schiff, y cuánto le ha quedado por las orillas a ese juez y a su hija por hacer esta gracia, Así es. pues por supuesto que el tipo va a jugar completo. Ahora, ¿qué es lo interesante? La Corte de Apelaciones de Georgia le dijo a Fanny, mira Fanny, me parece muy bien que tú salgas a pasear con tu negro al WhatsApp, pero el juez no puede, el juicio no va a avanzar, porque te tienes que descalificar tú y toda la fiscalía, porque eso está viciado. Exacto. Primer strike. Segundo strike, también es pertinente observar que, de acuerdo a la parada que se tiene el juez Merchan, cuidaditico si la Corte de Apelaciones de Nueva York, que salvó a Harvey Weinstein, que era una rata demócrata, pero era un depredador sexual, con los mismos argumentos que lo salvaron a él, pueden salvar al Catire. Pero si la Corte de Apelaciones de Nueva York se hace los morrongos, está la perfecta excusa para que la Corte Suprema actúe, porque la violación del debido proceso, de la Constitución, de los derechos del reo, todo eso se lo pasaron por el forro y hay suficientes argumentos para que la Corte Suprema se involucre. Entonces, todo no está dicho, pero lo único que yo estoy claro es que el juez Merchan lo va a meter preso. Esa es la única que yo tengo segura. Bueno, entonces tendremos Mandela History number 2, porque déjame decirte que el Catire, si va preso, ay mamá, agárrense de las manos, como dijo José Luis Rodríguez. Señores, 6:55 de la tarde, tenemos que ir cerrando con los dos. Primero, $2 de Giovanni por ser Due lire. no, $2. No, $2 italiani. 2 euros. Bueno, primero Europa. Creo que va a haber un cambio de orientación en Europa importante, número 1. 2, ojalá se cumpla lo que dice el Gocho, que metan preso al Catire, porque eso sí, la presidencia no se la quita a nadie. Sí. Sí, y Trump dijo, que sea lo que sea, está claro. Todavía Está claro. estamos en los $2 o los 2 días. No, terminé. Señor Jorge Reyes, dame tus 2 pesos. Cerró la cartera. Bueno, este cripto, siempre pide dos cripto. dos cripto. 2 crypto tokens. Mis dos criptos del día de hoy. Directo nos lanzamos aquí a Estados Unidos. Pendientes, señores, de los eventos financieros. La decisión de hoy de corte de tasas de interés de la Reserva Federal Europea, del ECB, del European Central Bank, recortó 25 puntos básicos, independientemente de una decisión de Estados Unidos de cortar sus tasas de interés. Le siguió Denmark, que es Dinamarca, le siguieron otros países europeos miembros de la comunidad, cosa que no hizo Suiza, que no es miembro de la comunidad, ni Inglaterra. Así que estemos pendientes de estas decisiones que están sucediendo en el mercado financiero internacional, cosa que está pasando muy de frente con el mercado asiático liderado por el mercado japonés,
que es muy posible que en vez de cortar la tasa, veamos una subida de tasas. Cosa que yo creo que va a tener un efecto importantísimo en la economía americana de aquí a los próximos 6 meses. Viene un corte de tasa en Estados Unidos, veremos los resultados mañana de lo que viene a nivel del labor market, a ver qué va a pasar. Me estás tocando una llaga, porque si suben o bajan, una llaga. Si bajan las tasas de interés, y esto no son mis 2 pesitos, bajan las tasas de interés, va a subir la demanda de las propiedades, no va a haber propiedades que comprar. Exacto. Pero esa es otro programa. Señor Gocho, sus 2 pesitos o sus $2, ya que está por estos lares. Bueno, muy sencillo. El día domingo, todos los venezolanos que están registrados para votar en las elecciones del Parlamento Europeo deben votar. Y deben votar por los partidos que se marcan de perfil conservador, que son los partidos de Marine Le Pen, de Giorgia Meloni, del señor Abascal y del AfD alemán. Pero sobre todo en España, los que se han sentido defraudados, hay una nueva opción, que es el partido Se Acabó la Fiesta de Albizu Pérez, que con el favor de Dios le puede meter el dedo por la nariz y dejar sin chamba a la mujer del Coleta, a la rata de Irene Montero. Solo por eso vale la pena votar por él. Pero además que tiene la gran posibilidad de dejar sin puesto en el Parlamento Europeo al sinvergüenza catalán de Puigdemont, y eso también sería otro batacazo. Y por último, lo importante es que en el equipo de Albizu hay venezolanos jugando. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.